Buenas noches, gracias por la invitación a Juan Vilar. Encantado de estar en esta mesa con los profesores. Un saludo a las autoridades de la universidad, de la facultad, a los compañeros, a los docentes, a los alumnos, a los amantes de la historia. Vengo aquí como amante también de la historia y alumno, en alguna medida, de Juan Vilar, y compañero en un centro de estudios que se llama Junta Viayala por los Pueblos Libres, de manera que quisiera detenerme en algunos aspectos, en algunas otras vías del conocimiento que busca y en los cuales hemos tenido experiencia, tantos paranaenses y gente de Entre Ríos y de Santa Fe, ¿no? Este libro, La Revolución, claro, viene al pelo para este año, estos años en que estamos cumpliendo tantos bicentenarios, ¿no?, de la gesta artiguista, ¿no? Yo creo que ha sido un acierto de Juan Vilar proponerse estas obras. Una ya la tiene terminadas hasta 1810, ahora nos publica hasta 1830 y ya está avanzando hasta 1850 y pico, de manera que es una obra que la esperamos con gusto, ¿no? Y es también un acierto de Eduner, porque la verdad que hemos visto que Eduner en más de una ocasión nos ha reconciliado con la facultad, ¿no? Porque vemos que a veces la facultad, como tantas organizaciones, ¿no?, sufre de burocracia, de aislamiento, de compartimentos estancos, y sin embargo las obras de Eduner son verdaderos hallazgos, ¿no? Y acá tenemos una perlita, ¿no?, la obra de Juan Vilar. Así que mi reconocimiento personal a las obras publicadas por Eduner, que las he seguido, de los más diversos, que son literarias, históricas, algunas de biología, algunas publicadas con la Universidad Nacional del Litoral, ¿no es cierto?, como la obra de un nieto del Holmberg que vino al Espinillo, Eduardo Holmberg, ¿no? El Holmberg que vino a matar a Artigas, pero el nieto fue un gran biólogo, ¿no? Bueno, acá les quiero comentar, para destacar, para subrayar la importancia que tiene en los profesores, en las personas que están también en los medios, en la educación, de buscar otras vías alternativas para el conocimiento, aprovecharlas, esas grietas, esos intersticios en donde uno puede comentar las cosas. Nosotros tenemos costumbre, por ejemplo, de las mateadas, ¿no?, en los pagos de ahí de Pedro Aguirre, en la Soñada, ¿no? Lo destaco por esto, porque es un asistente permanente y una ayuda permanente para el conocimiento, la presencia de Juan Vilar. En una de esas tenidas que realizamos hace varios años, cuando se aproximaban los 200 años del Espinillo, que se están cumpliendo este año, de esa batalla tan importante de orientales y entrerrianos enfrentando a la invasión porteña, estábamos una noche, algunos conocen esta anécdota, ¿no? Estábamos una noche, habremos sido 20 o 30, ahí en las orillas del Espinillo, ya era de noche, muy oscuro, alumbraban las luciérnagas, lo recuerdo bien porque hubo algunos discursos que teníamos preparados, y cantaba Ricardo Maldonado una antigua litoralera. Es un poema de Claudio Martínez Paiva, de hace muchos años, pero es una recopilación de antiguos versos, de manera que no sabemos de cuándo vienen estos versos. Hermoso poema. Y le puso música a Ricardo Maldonado, un músico entrerriano, ¿no?, periodista también. Entonces, fíjense ustedes lo que significa esos ámbitos para el conocimiento, que son para mí maravillosos, también como ocurre muchas veces en las aulas, ¿no? En este caso a campo abierto, pero en un lugar tan simbólico, ¿no? La antigua litoralera por ahí habla de la presencia de los entrerrianos, de los misioneros, de los correntinos en defensa del federalismo. Dice: entre un bufar de baguales, ganando a lanza el destino, vivimos sobre el camino los que somos federales. Quien nos provoca que converse primero con Montes de Oca. Ya de entrada nomás lo vimos a Juan Vilar, que se acomodaba para decir, bueno, a ver qué se viene acá, ¿no es cierto?
aunque estaba medio oscuro, ya nosotros sabíamos que había un profesor ahí que sabía de la época mucho más que nosotros, que somos simplemente amantes del conocimiento histórico, ¿no? Después sigue, de Entre Ríos a Misiones no admitimos unitarios, por desleales y arbitrarios los echamos a empujones, y el baile sigue porque aún es bastonero Martín Rodríguez. Aparecían nombres, Montes de Oca, Martín de Rodríguez, ¿no? Y después decía esta antigua litoralera de Claudio Martínez Paiva, por Fernando y otros godos, Carlota, Juanes y Lucas, trabajan los de peluca y nosotros contra todos. En esta guerra está en juego la suerte de nuestra tierra. Bueno, con esta línea, con estos conocimientos, el poeta marcaba, ¿no es cierto?, todo un mundo de los comienzos de nuestra revolución. Macanudo termina de cantar a oscuras Ricardo Maldonado y entonces alguien le pregunta, ¿cómo es esto, Juan? De los Juanes, de los Lucas, de Montes de Oca. Claro, Montes de Oca aparece en la provincia con otra invasión y es importante para nosotros porque es la figura, digamos, que hace florecer la aparición de Francisco Ramírez en las luchas federales al mando de José Artigas, ¿no?, en el sur de la provincia, ¿no? De manera que gozamos ahí de una cátedra a cielo abierto, ¿no?, en la oscuridad, no nos veíamos las caras pero nos escuchábamos, y resalto esto, porque a veces la universidad, las facultades, no suele ver esas grietas en donde los profesores y los alumnos podemos encontrarnos, y los ciudadanos comunes, digamos, podemos encontrarnos por otras vías para el conocimiento que involucra al conocimiento histórico, la poesía, la música, el contacto personal y el lugar ahí en el Espinillo, ¿no? Y ahí lo tenemos, y doy ese ejemplo, pero podría dar un montón de otros ejemplos de participación del autor de esta obra que hoy estamos presentando en organizaciones sociales que tienen que ver con la economía, con la cultura, con la literatura, o con los centros de estudio, o con la deuda externa, en fin. Este es el autor que hoy ha logrado, ¿no es cierto?, reunir estos conocimientos, que ya las fichas de la facultad son un clásico, ¿no? Pero entonces las ha completado para presentarnos esta obra que a nosotros nos parece un enorme acierto también de Eduner, ¿no? Otro aspecto que quería resaltar, si me permiten, es que hace unos días estábamos comentando un libro de Américo Schwarman, un compañero, que hablaba se llama Deliberación o Dependencia, ¿no? Deliberación o Dependencia. Y hace referencia a la necesidad de la participación ciudadana, en fin, de la búsqueda de consenso social para ciertas decisiones que tiene que tomar la política, ¿no? O la licencia social, como se llama hoy, como reclama Gualeguaychú, ¿no? Y decíamos al presentar ese libro que la obra de un constituyente como es Schwarman, ¿no?, era una obra anticonstitucional, porque pedía una cosa anticonstitucional, es decir, la participación del pueblo en las deliberaciones, como sabemos que la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna, ¿no? Bueno, traigo a colación esto porque esta obra es una obra histórica, pero como bien ha dicho Gustavo Lamborghini, es una obra de actualidad, sino que estamos viendo la actualidad pero en sus raíces. Estamos viendo el árbol, pero es para conocer lo que nos está pasando hoy, y la verdad es que tenemos que ir al libro de Juan Minaya. Es una obra de plena vigencia, de actualidad absoluta. En estas horas, si un tema se está tocando, es el tema del capital financiero, del endeudamiento y de los fondos buitres. ¿Y cómo vamos a hablar de ese tema si no nos vamos a lavar imbrados? ¿No? Es decir, y acá está presentado cómo funcionaba digamos, la oligarquía porteña endeudando al país desde entonces, ¿no? Si un tema está en discusión hoy en la Argentina es el tema de la presencia del capital multinacional o de la oligarquía, digamos, con dominio sobre distintas funciones del Estado, de los grupos económicos, ¿no? Y bien, acá prácticamente, como bien decía Gustavo, hay una línea que es el artiguismo, que es, por decirlo de una manera, la doctrina de las instrucciones del año 13, ¿no es cierto?
Pero también hay una línea de dónde está el enemigo, que es la oligarquía, ¿no es cierto? ¿No? Está planteado claramente al servicio de que ha estado la oligarquía, que en definitiva expresa el dominio, lo que ha terminado dominando, ¿no es cierto? Porque en definitiva el libro de Juan Vilar es una obra referida a una revolución trunca, ¿no? Es decir, el artiguismo fue derrotado. Si bien, como podemos ver a lo largo de las 250 páginas, hay raíces, hay hilos que nos conducen a la actualidad y que nos permiten hablar, como se habla también hoy, de una segunda independencia, ¿no es cierto? Es decir, todos los grandes asuntos de hoy están con sus raíces en el libro Revolución. Ni hablar, hablamos de independencia, ¿no? Hablamos de federalismo, que hoy muchos entendemos que es letra muerta de la Constitución. Hasta hoy mismo los trabajadores del Estado están pidiendo otro tipo de coparticipación, y la coparticipación misma es una cosa contraria a la génesis del federalismo, ¿no? De la República ni hablemos, las discusiones que hay en Entre Ríos, que es una de las cunas de la República, con solo ver cómo están constituidos los vocales del Superior Tribunal de Justicia, sabemos que la República es una cosa para construir para el futuro, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, el tema de Buenos Aires como capital. Otro tema en discusión, hasta hay proyectos incluso del oficialismo hoy en día que hablan de trasladar la capital. Y era una de las bases de las instrucciones del año 13. Es decir, son temas plenamente vigentes que nos llevan a la obra del 10 al 30 que estamos presentando. Bueno, la libertad civil y religiosa, todos los temas que involucran a las instrucciones del año 13. El tema de las invasiones. Bueno, ayer podía ser Portugal, para nosotros principalmente, y España, y detrás de Portugal, Inglaterra, por supuesto, y Buenos Aires. Y hoy podemos hablar de lo que son las invasiones silenciosas, ¿no? A través del capital financiero, de las multinacionales, de los grupos de poder, grupos concentrados en alianza con el poder político que a veces les sirve, le hace favor, ¿no es cierto? Son socios. Las disputas de Buenos Aires con los territorios por la explotación de bienes comunes. Hasta hace poco veíamos incluso por televisión, o algunos compañeros de Paraná han participado en el noroeste del país, reivindicando los bienes comunes de Famatina, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en este libro hablamos precisamente de lo que quiso hacer Rivadavia con Famatina, ¿no? Es decir, de controlar la de Buenos Aires, que encontró ahí un escollo en Facundo Quiroga. Es decir, los temas están plenamente vigentes. Por supuesto que un libro de historia termina hablando de las raíces, pero lo que pasa es que la Argentina da para esto también, y lo ha visto bien el autor, porque los temas no se terminan de superar, ¿no es cierto? Fíjese el tema de la disputa para acuñar la moneda, que es otra gran disputa de los años 20, ¿no es cierto? Y hasta hace pocos años vivimos los entrerrianos con una moneda que se llamaba el federal, ¿no? Es decir, en el momento de mayor crisis parece que se expresa, ¿no es cierto?, el centralismo porteño, que hubo 17 provincias que prácticamente no tenían moneda y tuvieron que salir a imprimir, a acuñar bonos, ¿no es cierto? Otro tema, bueno, ni hablar de la deuda externa, que ya lo mencioné, el monopolio de la renta aduanera, hoy con las discusiones sobre la coparticipación, la falta de límites en la clase dirigente entre sus bienes personales y sus intereses personales y los intereses públicos. ¿Qué tema más vigente hoy en este gobierno y los anteriores, ¿no es cierto? Y acá se expresa en la obra de Juan Vilar cuando habla de, en fin, por ejemplo, entre tantas oportunidades, cuando Rivadavia constituyó esta que se llamaba The River Plate Mini, ¿no? En donde ponía plata el Estado, pero al mismo tiempo él era el director y, en fin, recibía sus beneficios. Quiere decir que esa misma falta de límites entre el interés personal y el público lo tenemos desde las raíces, desde los años, y están bien planteados acá, de manera que para conocer lo que nos está pasando hoy. Y evidentemente vamos a tener que leer este librito y regalárselo a los amigos, ¿no? El último punto que quiero plantear, que a mí me parece que es fundamental para nosotros, que somos periodistas, en mi caso como periodistas, que hemos sido alumnos de esta facultad, o que somos amigos del conocimiento histórico,
es que revolución es Juan Pilar hecho libro, ¿no es cierto? Esto tendría que salir Juan Pilar para expresarlo más claramente, pero es un libro un libro sin rodeos, ¿no? Del autor, que es un autor sin dobleces, ¿no? De manera que se expresa claramente. Este libro, el anterior, que yo tuve suerte de poder leer, aunque no ha sido publicado, y esperamos que EDUNER lo publique pronto, y el que va a hablar de la época de Rosas también, que es muy importante para comprendernos, ¿no? Nos interesa la mirada integral del autor, nos interesa la búsqueda de fuentes que no son solamente los documentos, sí los documentos, pero el ver el entre líneas y ver la congruencia entre lo dicho y lo hecho, y que creemos en definitiva que se trata de un fruto maduro de un hombre como Juan Pilar, que lo entrega como una devolución a lo que la sociedad misma le ha dado, ¿no? Que incluso una sociedad que hasta lo ha tenido viviendo gratis en Gualeguaychú unos meses, después puede contarlo algún día Juan, ¿no? Entre rejas, claro. Pero bueno, yo supongo que ha sido gratis también. Bueno, quiero decir que un estudioso como Juan ve la posibilidad de devolver a la comunidad. Vieron que uno entiende que lo que la comunidad nos ha dado nunca les podemos devolver todo, ¿no? Pero acá la devolución es un fruto maravilloso. Creo así con los profesores que es una expresión, una síntesis, este libro, del origen, de la manifestación plena y de la derrota del ideario artiguista y la revolución en manos de la oligarquía. Me parece que tenemos que saludar a la EDUNER y saludar a Juan Pilar, porque verdaderamente es un regalo para nosotros. Y quiero terminar con el último fragmento, el último párrafo de la poesía de Claudio Martínez Paiva, que dice así, ¿no? Y que le gustaría, a algún dirigente conocido de allá arriba, le gustaría la forma como termina. O dice, federales, federalas. Así termina la obra, escrita hace mucho, ¿no? Dice, federales, federalas, no doblemos las rodillas, así rieguen las cuchillas con un chaparrón de balas. Muchas gracias.